Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PEX para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y el día de hoy tengo el placer de estar acompañado por otro de los candidatos de Democracia Directa. Esta vez me toca hablar con el señor Carlos Brito Vega, que va con el número 1 de Democracia Directa. Bienvenido al programa, un gusto conocerlo. Me gustaría que pudiera presentarse al público, que nos cuente sobre su vida, su hoja de vida, su trayectoria profesional y qué es lo que lo ha impulsado a usted a poder lanzarse al Congreso. Bien, muchas gracias, Christopher, a ti y a todos nuestros amigos, no solamente hermanos peruanos que nos ven en el exterior, sino también a todos los peruanos que se encuentran residiendo en nuestro país, y felicitarte por esta forma de poder informar y comunicar para que en las elecciones del 11 de abril tengamos un voto informado. Bueno, yo soy un migrante como los demás 3,5 millones que nos encontramos fuera del país. Salí por los años 89-90, son 31 años que tengo residiendo aquí en Roma. Y bueno, como tantos fui de alguna forma, digamos, expulsado, porque esto es el término, por toda la situación de la crisis política, social, económica, cultural, institucional, incluso la crisis llevada a cabo por el terrorismo que pasaba en nuestro país, y tuvimos que emigrar millones de peruanos, que no ha sido fácil dejar nuestras familias allá en el país y sobre todo crear esa fractura social que se ha generado a lo largo de los años. Yo soy natural de Ancash, es decir, de la zona de Chimbote, Santa, el Valle de Santa. También estudié en la facultad, ahora Facultad de Medicina, en Enfermería en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, allí en Huacho. También he tenido una experiencia de docencia universitaria en la misma universidad, y emigré aquí en Italia, y también aquí en Italia he estudiado ciencias políticas en la Sapienza y tengo una maestría en el campus biomédico de Roma, de manera que no me quedé en la parte de los estudios, también hice estas experiencias, de manera que esta es un poco, digamos, un pasaje de mi vida, esposado con dos hijos, y sobre todo soy una persona que, como tú verás, no he estado, como se dice, quieta, he estado siempre latente, y sobre todo tengo un pensamiento muy crítico y contestatario al sistema, y por lo tanto no soy un político de tradición, sino más bien me considero un luchador social. Claro que sí. Muy interesante su trayectoria. Me gustaría preguntarle sobre las marchas que sucedieron en noviembre pasado, que fue para muchos de los de mi generación una oportunidad para poder involucrarse un poquito más en la política del Perú. Para usted, no sé si desde donde estuvo usted estuvo en contra o apoyó las marchas, y me gustaría saber cuál es su perspectiva sobre esos eventos ahora, ¿no? Bien, mira, allí hay que distinguir dos cosas fundamentalmente. La primera es de que esas marchas, nosotros aquí también, como existen quienes nos siguen en Roma, y quienes nos siguen en Italia, y quienes nos siguen en Europa y en el mundo, nosotros también tenemos una organización que se llama FOPEX, que es el Fórum de los Peruanos en el Exterior. Hicimos diversas manifestaciones, no solamente aquí en Italia. Por ejemplo, aquí en Roma hicimos con diversos colectivos y con diversas asociaciones, organizaciones y personas naturales que se manifestaron en contra sobre una situación que estaba pasando el país, y que definitivamente nosotros buscábamos no solamente lo que significa un cambio, sino que lo que significa una cosa muy importante, que nosotros dábamos cinco elementos
en las cuales se tenía que entender este cambio de gabinete. Y estábamos en desacuerdo, por ejemplo, en que continúe parte de esta política, sino que más bien se debería haber dado un gabinete político técnico de transición para llegar a estas elecciones de 2011 y que tengan 5 elementos fundamentales. La primera es por lo menos de establecer un diálogo con las diversas organizaciones sociales del país para que puedan, en su segunda parte, participar también en lo que ya se venía, ¿no? Ya se venía visorando en el tema relacionado a las elecciones para ver que sean unas elecciones transparentes y sobre todo de una forma en el exterior de poder los consulados informar a todos los señores y señoras, hombres, mujeres que nos encontramos fuera como migrantes. Y esto no ha sido y no viene realizándolo, por ejemplo, los consulados. Hay mucho desconocimiento, incluso hasta de la creación del Distrito 27 por parte de la comunidad en el exterior. Tercero, decíamos nosotros de que también en este gobierno, digamos, de transición, también se haga una cosa importante, que se debería haber creado una forma de poder establecer que había la necesidad de aumentar en algunos rubros en nuestro país sobre lo que significaba el presupuesto para el 2021. Y esto, por ejemplo, no ha pasado. Incluso vemos que en salud han disminuido, hay mucho menos en relación al 2020. Y lo otro era el quinto aspecto que nosotros señalábamos, que incluso ya se sentían en noviembre algunas voces de lo que después se ha llevado la grande pandemia mundial. Entonces, de generar desde allí un órgano único, rector, que tenga, como se dice, rectoría y que tenga sobre todo un aspecto de poder dirigir, organizar, planificar, no solamente en temas sanitarios, sino que el COVID tiene una serie de elementos, es decir, la pandemia tiene una serie de elementos que la constituyen, que son de carácter sanitario, que son de carácter alimentario, que son de carácter laboral, que son de carácter institucional, que son de carácter incluso logísticos, etcétera, interinstitucionales, y donde vemos de que todos estos, digamos, esto no se ha llevado a cabo. Entonces, para terminar con tu pregunta, Christopher, estas manifestaciones han sido incluso de alguna forma direccionadas, simplemente por buscar que traer abajo a Vizcarra y para llevar a cabo otro presidente, y que a las finales hemos dado la vergüenza mundial porque en menos de una semana hemos tenido prácticamente 3 presidentes en nuestro país. Y eso pienso que es una debacle, por no decir una catástrofe del sistema político y de las clases políticas de nuestro país. Así es. Me gustaría preguntarle sobre sus propuestas para el Congreso, ¿no? Si usted saliera elegido congresista, ¿cuáles son las principales propuestas que llevaría que podrían beneficiar a los peruanos en el extranjero? Nosotros tenemos 10 propuestas. Yo voy a tratar de decírtelas velozmente, en manera que esto encuadre y dé una información a lo que nosotros venimos realizando. Mira, la otra diferencia es de que esto que nosotros los tenemos como propuestas se encuentran en nuestro plan de gobierno. Es decir, los tenemos en las páginas de Democracia Directa, las páginas 36, 37 y 38. No son cuentos, son realidades. Entonces, una primera es que nosotros planteamos una nueva constitución vía referéndum ciudadano, incluyendo el capítulo Derechos del Peruano en el Exterior, que estos 13 artículos están dentro de este capítulo. Segundo, la creación
de la región extraterritorial de peruanos en el exterior, partiendo desde una ley llamada 27867, que es la ley orgánica de las regiones, porque ya tenemos un distrito electoral y por lo tanto es de importancia para los peruanos en el exterior poder tener nuestro autogobierno. Aquí no estamos hablando de derecho geográfico, aquí estamos hablando de derecho público, es decir, de aquel derecho que tiene cualquier otro peruano residente en el país y el otro peruano que no reside en el país, pero que es peruano y tiene los mismos derechos, y por lo tanto hay la necesidad de crear un gobierno extraterritorial para dirigir nosotros mismos las políticas de Estado relacionadas a los peruanos en el exterior, incluyendo en sus relaciones interinstitucionales con las demás instituciones públicas del país, y así evitar no solamente costos, sino evitar tiempos y sobre todo darle esa modernidad que necesitan las instituciones. Porque no podemos simplemente ir a la modernidad de la tecnología, sino que también la tecnología debe de ir de la mano con la evolución de las instituciones, definitivamente. También planteamos la creación de un organismo financiero de los peruanos migrantes, es decir, una especie de una banca de fomento. ¿Para qué? Para poder canalizar desde allí nuestras remesas y que estas remesas sirvan también para poder realizar las llamadas políticas públicas, sociales, políticas que tienen que ver con los derechos de los peruanos en el exterior, porque el Estado, por el recaudo, por recabar estas 3,5 millones, que son hasta 3.800 millones de dólares que recaba el Estado, por el 21% que son del impuesto general a las ventas, definitivamente más de 800, 900 millones de dólares, el Perú recauda por nuestras remesas. Y sin embargo, cero políticas de Estado para los peruanos en el exterior. Y pensamos que esto en política tiene un nombre. Esto significa discriminación. También nosotros planteamos de esto, se desprende, hay una ley del peruano en el exterior como sujeto de crédito. Porque cuando llegamos al Perú, definitivamente, nosotros te ven tu DNI y te dicen, no, usted no tiene derecho al crédito. Y entender que el crédito no es una concesión, es un derecho, que sea claro esto. También planteamos la reforma de la ley 31032, la del distrito electoral para la representación de los peruanos en el exterior. Por ejemplo, nosotros ya lo venimos diciendo y en diversas ocasiones, incluso hasta hemos presentado proyectos políticos, es decir, proyectos legislativos en el Parlamento, hasta en el gobierno anterior, pero que definitivamente ninguno nos paró bola. Todo para las fotos, para hacer simplemente, como se dice, una cosa de carácter muy social, de carácter de prensa y basta, terminaba allí. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que, por ejemplo, mi región, que tiene más de 575,000 electores habilitados, tenemos 4 o 5 congresistas. Sin embargo, los peruanos en el exterior, que ya superamos el 1.000.000 de electores habilitados, inscritos, reconocidos por la OMPE, por la RENIEC, nos han dado simplemente 2. Entonces nosotros no queremos que haya más de los 130. Como pertenecíamos a Lima y peruanos en el exterior hasta las elecciones generales del 2016 y las últimas del 2020, entonces por una cuestión de un principio de democracia, un principio democrático, de representatividad y legitimidad, necesitamos que se nos otorgue 6 congresistas. Por lo tanto, esos 30 quedan para Lima y esos 6 restantes deben de ser para los peruanos en el exterior. Esa es nuestra posición. ¿Y cómo debe de ser distribuida? Distribuida 3 por el continente americano, 2 por el continente europeo, y para darle esta representatividad y legitimidad, 1 para Asia, África y Oceanía. Eso significarían los 6 dentro de esta reforma de la ley 31032. También planteamos una ley general de pensiones complementarias de los peruanos en el exterior, porque hay muchos peruanos que conocemos, familiares, amigos, que han trabajado muchos años en el país. Se han regresado al Perú por motivos familiares, de salud, etcétera,
y entonces no pueden tener su pensión ni fuera del país ni en nuestro país. ¿Correcto? Entonces, ¿qué están haciendo el Estado? No queremos que nos regalen nada, Christopher, y a todos los hermanos que nos escuchan. Lo único que queremos es que tengamos un Estado que esté cerca al ciudadano. Nosotros somos ciudadanos peruanos, somos trabajadores internacionales y nos asisten incluso, ojo, nos asisten incluso convenios firmados entre el Perú y la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, que pertenece a ellos, en la cual dice en sus artículos 165 que, por ejemplo, los migrantes somos trabajadores internacionales y que sus aportaciones son intangibles. Por lo tanto, lo que necesitamos es un acercamiento entre ambos gobiernos, de gobierno a gobierno, para poder realizar estos convenios multilaterales o bilaterales y donde se reconozca si trabajó 8 años en el país, en Perú, y aquí tiene 24, 25, 20, etcétera, se unan y se haga esta complementariedad y donde el Estado simplemente tiene que decir lo que corresponde en nuestro país. Pongamos, corresponde 100 soles, esos 100 soles. Corresponden 1.000 euros, 1.000 dólares, eso le corresponde en el otro país. Y se sumen y eso sea. Pero no solamente en términos económicos, sino porque para esto hay un criterio de la edad de aportaciones. Porque si no has dado una edad de aportaciones, unos 25, 30 o 35 años, definitivamente no vas a tener tu pensión. Entonces, esto también nosotros lo planteamos allí, así como también planteamos el texto único de migración. Esto ya es parte de, digamos, de lo que ha sido mi representación en esos 3 años como presidente, como coordinador nacional de los migrantes aquí en Italia, donde hay 4 elementos fundamentales en lo que significa la parte relacionada a ese contenido jurídico y social para realizar, digamos, esta propuesta de ley. Y que todo peruano, todo extranjero que ingrese al Perú, que no cumpla estas normas, que no cumpla esta ley, definitivamente debe de ser repatriado. Porque nosotros los peruanos que hemos venido fuera, no hemos venido ni a ser delincuentes, ni a ser narcotraficantes, ni a crear bandas armadas organizadas, la criminalidad. Definitivamente hemos venido a trabajar. Eso somos trabajadores internacionales. Esos somos los peruanos que hemos emigrado. Y por lo tanto, dentro de ese aspecto de esta propuesta de ley, hay 4 elementos del proceso migratorio que son la solidaridad, la humanidad, la legalidad y la integración. Y finalmente, en la número también 9, nosotros planteamos que hay la necesidad de corregir, y esto, yo sé que me van a odiar en Cancillería, no me interesa, hermano, porque yo no vivo de la política, que sea claro. Aquí lo que interesa al país es cómo podemos nosotros garantizar un bien colectivo, cómo es que las instituciones deben de servir para el bien común. Y esto implica hacer también lo que hace un momento Christopher te decía, que hay la necesidad que las instituciones se renuevan, no pueden ser viejas esos elefantes, esos dinosaurios que son parte de la historia. Por eso nosotros planteamos que hay la necesidad de hacer esas reformas en los modelos organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los embajadores políticos plenipotenciarios, donde sean de los propios representantes de los migrantes y sirvan de un puente social, no solamente para la cooperación internacional y transferencia de ciencia y tecnología entre el Perú y el país receptor, sino que también esto sirva para que los peruanos incluso podamos dirigir relaciones exteriores. Ocupemos el ministro, es decir, la carga del ministro o de viceministro, y cambiaremos hasta su nombre, porque se llamará el Ministerio de Relaciones Exteriores y Peruanos en el Mundo por la Paz, porque estos somos los migrantes. Entonces, es allí donde incluso haremos toda una reforma. Para ponerte un ejemplo, existen 13, Christopher, existen 13 direcciones
13 direcciones, aparte de los otros subestamentos, perdón, que existen en la Cancillería. Hay 13 direcciones generales. De estas 13, una, que es la 12ª, la llamada la Dirección General de Comunidades de los Peruanos en el Exterior. El resto es todo simplemente grande burocracia. Y no solo eso, después en las embajadas y los consulados, si no lo sabían, nosotros son más de 600 a 700 millones de dólares que el Perú expende. Simplemente van en lo que son pagos de los sueldos y salarios, casi un 85 a 90% se van simplemente allí. Entonces, de manera que esto también tiene que cambiarse. Y finalmente, la 10ª propuesta nuestra como peruanos en el exterior es una ley única de la sanidad pública y privada para garantizar el derecho universal a la salud de nuestro país, y donde incluso como propuesta política allí también planteamos no solamente el equipamiento, el mejor estipendio, sueldo para los trabajadores de la salud, y equipar sobre todo y crear y construir nuevos hospitales, y sobre todo en el primer nivel de salud, donde son las llamadas prevención de la salud, que tienen que ver directamente con lo que son los pequeños centros médicos, postas médicas, etcétera. También ahí planteamos nosotros en esta ley también llevar infraestructura para poder crear la creación de infraestructura para elaborar nuestras propias vacunas y fármacos. Y asimismo, dentro de esta ley, también nosotros planteamos una cosa muy importante, que es, como existen aquí en Europa, por ejemplo, en Italia, que apenas naces, tienes tu médico de familia, tienes tu enfermero de familia, el enfermero domiciliar, y que esto es gratuito por parte del Sistema Sanitario Nacional. Estas son, digamos, te he hecho la carrelada así, muy veloz, de nuestras principales propuestas. Claro que sí, como siempre digo yo, al hablar con los candidatos, lo más importante son las propuestas, ¿no? Y las ideas que ustedes tienen de lo que se podría realizar desde el Congreso peruano. Primero, Democracia Directa nació como el partido fonavista, ¿verdad? Especialmente para los televidentes más jóvenes, no tendrán una idea muy concreta de lo que es la problemática de los fonavistas y de lo que fue el Fonavi en su época. No sé si usted nos podrá contar muy rápidamente en qué va el caso de los fonavistas. Yo entiendo que hubo un referéndum hace varios años para devolver mucho de ese dinero. No sé si nos puede hacer un resumen sobre qué se trató eso y bueno, y qué ha pasado hasta ahora, ¿no? Bien, mira, la ley de los fonavistas fue como parte de la democracia directa, como un acto referendario, es decir, fue el primer referéndum en la historia de nuestra república del país, donde un referéndum con una iniciativa legislativa que venía desde abajo, es decir, ha nacido del pueblo. Porque cuando se acercaron a la Asociación de Fonavistas a que salga una ley en el Parlamento, les dijeron que definitivamente no lo podían hacer. Entonces, ninguno les paró bola. Esa asociación empezó a recolectar las firmas, recolectaron las firmas y llevaron a cabo un primer referéndum que se llamó la Ley de los Fonavistas, la 29625, con su reglamento aprobado, que aquí lo podemos ver, fue en el 2012, para que los que no lo saben o no se recuerdan. Entonces, hermanos, es una vergüenza incluso esto, no solamente nacional, sino que cómo es que la política funciona en nuestro país, que un referéndum, quienes hemos estudiado derecho y ciencias políticas, sabemos incluso cuáles son las jerarquías que determinan la legislación en un país, en un ordenamiento jurídico como el nuestro, que tenemos a través de la Constitución, y que sin embargo, desde el 2012 han pasado 3 gobiernos y ninguno hasta ahora ha hecho toda la devolución total. Han dado casi el 10%, porque los fonavistas, también quien les habla, participó como fonavista. También a mí me descontaban cuando trabajaba como serumista, cuando trabajaba incluso hasta en la misma universidad. También fueron mis 4 o 5 años de aportaciones al FONAV.
y por lo tanto somos nosotros los dueños de esas aportaciones, porque nosotros somos los titulares de esa propiedad que perteneció a los trabajadores que aportábamos. Por lo tanto, ninguno de los gobiernos. Ahora, ¿qué ha hecho esta payasada del Congreso actualmente? El Congreso ha tratado hace 2, 3 días que han hecho una ley, dicen una ley, y que esto lo verá otra vez el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha dirimido hace más de 4 o 5 años diciendo al gobierno debe de pagar a través de su Ministerio de Economía y Finanzas, porque se sabe en dónde está ese dinero. Están en los bancos, está en el banco de construcción, está también en los estamentos del Estado, sobre todo en el Ministerio de Economía también. Y así es que esto que se llama la ley, una ley del pueblo aprobado por los propios fonavistas, simplemente hasta, como yo decía, en términos figurativos de esta payasada que ha hecho el Congreso, es que está tratando de dar otra ley para el pago total, cuando ya esto existe, es un referéndum, es decir, está por encima del Congreso. Por lo tanto, lo único que se espera es de que se hagan los pagos correspondientes, y lo otro es de que definitivamente no se utilice esto simplemente como una cuestión electorera, porque es ahora justamente que se están acordando. Y este es un mensaje. Entonces, este es un mensaje un poco como para bajar, como se dice, las llantas, que democracia directa está creciendo no solamente en el exterior, sino también en el país. Y es un poco como para decirle, hay que cortarle el caballito de batalla que ellos tienen. No, esto es una ley que ha sido por los fonavistas y que no pertenece necesariamente a democracia directa. Esto pertenece a una asociación nacional que justamente desde ahí nace porque dijeron hay que dar el salto cualitativo, y desde democracia directa se funda prácticamente como una base de los fonavistas, de allí nace como partido, y es por eso que hay la necesidad de cambiar la política. Y cambiar la política significa cambiar con nuevas propuestas, nuevas ideas y sobre todo nuevos partidos políticos que respondan a este reto que significa el bicentenario. Y a eso nosotros apuntamos. Como le menciono, ya se nos acabó el tiempo, pero tengo una última pregunta para usted, que es sobre dos temas sociales que son muy importantes, que se han discutido mucho en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Que son el matrimonio igualitario, o que le dicen también unión civil, y el aborto. Así que me gustaría saber cuál es la opinión de usted y del partido sobre estos temas. El partido lo tiene clarísimo. Nosotros estamos por la defensa de los derechos del ciudadano, es decir, y lo decimos en nuestro artículo 1 y el capítulo 1 de los derechos de la persona. Es decir, para nosotros hay los llamados derechos civiles de la persona. Y si es que quieres que sea muy directo y yo no evado, no me escondo, que sea claro. Nosotros estamos por las familias tradicionales, de un hombre, una mujer, un padre, una madre, que son los rectores, como se dice, de las llamadas familias normales, como las que tú tienes, como las que yo tengo, y como las que somos millones y millones de personas. Pero esto no significa no darles derecho. Ojo, no confundamos derechos civiles de las personas. Y lo otro es de que tampoco se confunda con esto, con la cuestión de género, porque ahí podemos estar todo el día a discutir, y que a las finales el género es uno. Es el género humano que se diferencia, es decir, como raza humana, y que se diferencia simplemente en una identidad de carácter sexual que lo determina genéticamente nuestro sistema de un hombre y una mujer. Punto. ¿Y sobre el aborto? El aborto, mira, el aborto existe y el aborto ha existido siempre. O sea, no seamos, y te digo, acá en Italia, desde el año 1978 existe la llamada IGB o IVG, le llaman, es decir, la
interrupción voluntaria de la grávida o de la embarazada, ¿ok? Y estamos hablando donde existe aquí el Vaticano, donde está el Papa, ¿correcto? Así es que aquí hay una ley, pero la diferencia es de que esta ley está bajo la tutela del Sistema Sanitario Nacional. Todo aquello que pueda realizarse se realiza a través del Sistema Sanitario Nacional. No es un negocio como existe en el país y que muchas veces hasta se hace, como se dice, por lo bajo. Perdónenme los amigos, colegas médicos. Entonces lo que necesitamos es, sobre esto, legislar. Por decirte, aquí entra también un tema de carácter teológico, filosófico, doctrinario, religioso. No vamos a discutir esto, pero sí hay la necesidad que se debe de legislar. Y nosotros pensamos que hay casos en los que sí se necesita inducir el aborto. Y asumo lo que estoy diciendo. Por ejemplo, mi experiencia aquí en el campo sanitario. Las madres que tienen, muchas de ellas, aquí en Europa como en América, por ejemplo, hasta después de los 40 años recién quieren tener una familia. Se hacen los análisis muy sencillos del líquido amniótico, sobre todo en las mujeres que pasan los 35 años, porque hay las posibilidades genéticas que puedan tener niños o neonatos con algunas patologías de carácter congénita. Y por lo tanto, queda la discrecionalidad de la madre, de los padres, si de tener o no tener estas criaturas, y donde allí, por ejemplo, es necesario también la parte de la interrupción voluntaria del embarazo a través de una ley. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente es aquí un tema, como te decía, religioso, ético, porque definitivamente hay momentos en que van a ser no solamente una carga psicológica, una carga sobre todo de carácter de existencial para la vida de una pareja. Y por lo tanto, tener, como se dice, neonatos, tener vegetativos en términos humanos, pienso que no es bello ni agradable para nadie. Entonces hay casos, incluyendo hasta en algunas enfermedades transmisibles que después van a generar patologías neurológicas, y pensamos que allí, en estos casos, es decir, estudiar, diversificar la casística para que esto pueda realizarse y se pueda desarrollar. Aquí, por ejemplo, es hasta las 8 semanas. Se puede hacer esto. Existen esas leyes. Bueno, para terminar, me gustaría saber si tiene usted algún mensaje de despedida para el público. Sí, yo simplemente, uno, es agradecerte a ti, Christopher, por esta ocasión, esta oportunidad que nos das, felicitarte por esta iniciativa muy importante de comunicar a la sociedad. Y segundo es de que votar por Carlos Brito no es votar por un político tradicional, no vivo de la política. Me considero, como lo dije al inicio, un luchador social, y para mí la política es entendida como un instrumento que sirve para resolver problemas. La política sirve para desarrollar de manera integral la sociedad. La política sirve para buscar lo que se llama la felicidad social. La política sirve también como un instrumento en las cuales tienes que ver las posibilidades de poder desarrollar a la persona humana. Y lo otro es de que votar por la casita, marcar el número 1, significa que nosotros vamos a dar la continuidad de la lucha en el Congreso. No vamos por un privilegio, vamos a dar esa continuidad, esa lucha que venimos haciéndola durante años y años. Y entonces ha llegado el momento que el Perú necesita un nuevo ordenamiento jurídico, una nueva clase política, una nueva constitución, incluyendo el capítulo Derechos del Peruano Migrante, y también lo que necesitamos es construir un país nuevo, moderno, solidario, humano, y que fundamentalmente el Estado sea promotor, no solamente para la inversión extranjera, sino para la inversión de los mismos peruanos que quieran hacer emprendedoría en nuestro país, y el Estado debe de estar de su parte, es decir, debe de estar acá. En pocas palabras,
queremos humanizar el Estado, darle un rostro humano al Estado, porque sus ciudadanos somos seres humanos, no somos números. Y por lo tanto, como decía el grande Arguedas, lo que queremos es un país de toda la sangre, un país moderno, un país en donde retornemos a lo que eran nuestras llamadas culturas milenarias, porque somos eso, somos andinos, somos amazónicos, somos el Amazú, el Amayuy, el Amaqueya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas aragán, y nosotros lo agregamos el no seas corrupto. Por esto es importante marcar la casita y escribir el número 1, Carlos Brito, por los peruanos en el exterior. Muchas gracias, Christopher. Te saludo de nuevo a ti y a todos los que nos van a ver en nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias a usted. Déjeme recalcar que esta ha sido una entrevista con Carlos Brito Vega, candidato con el número 1 Democracia Directa. Será hasta la próxima.